Evangelio de hoy lunes 2 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 2 de septiembre celebramos a San Salomón le Clerc. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de generación en generación, como la tierra que tú cimentaste. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos, que solo viva yo, Señor, para alabarte, y que tu ley me ayude. Evangelio. Nadie es profeta en su tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló
y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás en este nuevo día que Dios nos regala para que lo disfrutemos, para que feliciemos, para que haciendo la voluntad de Dios seamos felices y ayudemos a otros a ser felices y no nos vaya a pasar lo que aquel que no felicea, que se la pasa padeciendo solo, como dice: pasan las horas, pasan los días, pasan los años, sufriendo a solas, chatita mía, tus desengaños. Sabes que nunca te he olvidado. No, nosotros debemos pasar, sí, pasamos las horas, los días y los años, pero nosotros debemos pasarlos feliciando, haciendo la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, también damos testimonio a otros que puedan seguir nuestro ejemplo. Y a través de nuestro ejemplo, lleguen a Cristo. Porque Él es el Salvador, Él es el que nos puede salvar. Sin Cristo, nadie puede ser salvado. Todos necesitamos a Cristo. Así que por eso escuchamos su palabra, por eso leemos su evangelio, por eso meditamos lo que nos dice, por eso nos esforzamos especialmente en practicarla. Porque ¿qué caso tendría leer, escuchar, meditar si no practicamos? Así que por eso seguimos con este programa de meditación, de escuchar, de profundizar en la palabra de Dios. Para eso necesitamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Dice el Evangelio de hoy que en aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, su tierra donde se había criado, y como era su costumbre hacerlo los sábados, entró a la sinagoga y se levantó y se dirigió a hacer la lectura. Se le dio el rollo del profeta Isaías, el volumen del profeta Isaías, lo desenvolvió y encontró el pasaje donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos, la curación a los ciegos,
la salud a los enfermos y anunciar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Dice, todos le daban su admiración porque era grande la sabiduría que salía de sus labios. Pero Jesús continuó: seguramente me dirán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu tierra todos esos milagros que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Pero nadie es profeta en su propia tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en el tiempo del profeta Elías. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviado el profeta, sino a una viuda que vivía en Sarepta. Había muchos leprosos en tiempo del profeta Eliseo en Israel. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Los ojos de todos se llenaron de ira y se levantaron y lo sacaron a empujones del templo y de la ciudad y se lo llevaron hasta un desfiladero sobre el cual está construida la ciudad, del monte sobre el cual está construida la ciudad, para despeñarlo, para tirarlo por ahí. Pero él pasó en medio de ellos y se alejó de ahí. Qué tremendo. ¿Cómo aplicamos este pasaje, el mensaje de este pasaje del Evangelio? Aquellos hombres, aquella gente de Nazaret, estaban acostumbrados a Jesús. Lo habían visto crecer entre ellos. Lo ubicaban como uno de ellos. ¿No es este el hijo de José, el carpintero? ¿De dónde le viene esa sabiduría? ¿Que no viven entre nosotros sus hermanos, sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero como se habían acostumbrado, no creían, no veían en él nada extraordinario que... Sí, les admiraban su sabiduría, pero no creían que él era el Hijo de Dios. No creían que él era el ungido, no creían que era el Mesías, porque se habían acostumbrado a él. No vaya a ser que nos pase a nosotros lo mismo, especialmente a quienes somos de misa diaria, por ejemplo, o de misa al menos cada domingo. Que no sea que nos acostumbremos a recibir la gracia, a recibir la comunión, pero realmente no dejemos que Cristo eche raíces en nuestro corazón y tome posesión de todo nuestro ser. ¿Por qué? Por la rutina, por haber caído en la rutina de que siempre hacemos lo mismo, pero no dejamos que Cristo vaya tomando un poco más de nuestro ser, como cuando Moisés salió de la rutina, llevó a las ovejas un poco más allá en el desierto, y ahí fue donde encontró la zarza ardiendo, ahí fue donde encontró a Dios. Cuando nos vamos un poco más allá, cuando salimos del ordinario y entramos a lo extraordinario de la presencia de Cristo, lo extraordinario de comulgar, lo extraordinario de estar ante Dios, de reconocer en Cristo a Dios y vivir en esa frescura del Espíritu, donde la rutina no pueda destruir la grandeza, la frescura del Espíritu y de la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para no caer en esto que cayeron sus coterráneos de su rancho, de su pueblo, de Jesús. Porque
Esa es la lección para nosotros. Vivir extraordinariamente cada encuentro con Jesús. En el rosario, en la oración, y especialmente en la Eucaristía. Vivirlo de una manera extraordinaria. Para eso nos preparamos. Para eso hay que llegar temprano a misa. Para prepararnos, disponernos a ese encuentro maravilloso que el Señor tiene con nosotros. Donde nos da su corazón. Y nosotros le abrimos el corazón y lo abrazamos y nos abraza y nos fundimos en ese gran amor que Él nos tiene y que nosotros le correspondemos. Así que vivamos cada momento como si fuera el primero y el último de nuestra vida. Vivamos este día como si fuera el único día, porque en realidad es el único que tenemos. Ayer ya no jamás regresa, mañana no sabemos si lo tendremos. Vivamos este día en ese encuentro de amor, porque es grande el amor que Dios te tiene, pero también debe ser grande tu disposición hacia ese amor para corresponderle, dándole ese amor a Cristo en el hermano que te rodea. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz. Padre y el Hijo, el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos feliciando, sigamos a Cristo, que es nuestro Salvador. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.